Nadie esperaba que la mecha prendiera tan rápido, pero cuando estalló, el estruendo se escuchó en todos los platós y en cada rincón de las redes sociales. La tensión acumulada durante meses terminó por desbordarse cuando Kiko Jiménez decidió romper su silencio tras el triunfo judicial que, según su entorno, le devolvía algo más que la tranquilidad, le devolvía la voz. Frente a él, inevitablemente, volvía a aparecer el nombre de Gloria Camila, con quien arrastra una historia sentimental y mediática que parece no tener punto final. Y en medio de todo, como escenario permanente de reconciliaciones imposibles y guerras televisadas, la sombra de Telecinco siempre atenta al más mínimo gesto que pueda traducirse en audiencia. Lo que comenzó como una relación sentimental cargada de romanticismo juvenil terminó convirtiéndose en una de las rupturas más comentadas del universo del corazón. Durante años, ambos protagonizaron titulares, exclusivas, entrevistas y silencios estratégicos. Cada aparición pública era analizada al milímetro, cada gesto interpretado como una pista de lo que realmente ocurría tras las cámaras. Cuando el amor se rompió, lejos de apagarse el interés, la llama se avivó con declaraciones cruzadas, reproches velados y, sobre todo, con una batalla judicial que fue escalando en intensidad. El reciente triunfo judicial de Kiko no solo supuso un respaldo legal a su versión de los hechos, sino que actuó como detonante emocional. Personas cercanas aseguran que llevaba tiempo conteniéndose, esperando que la justicia hablara antes que él. Y cuando la resolución llegó, lo hizo con un efecto dominó, llamadas pendientes, mensajes guardados, propuestas sobre la mesa. De pronto, su figura volvió a situarse en el centro del tablero mediático, no como el exnovio polémico, sino como alguien que, según sus palabras, había sido señalado injustamente. La reacción no tardó en llegar. En programas de tertulia, colaboradores habituales debatían sobre si este fallo judicial cambiaba realmente la narrativa que durante tanto tiempo se había construido en torno a la expareja. Algunos defendían que era un punto y aparte, otros sostenían que solo era un nuevo capítulo de una historia interminable. Lo cierto es que, mientras las cámaras se encendían, Kiko se mostraba más seguro que nunca. Su discurso ya no era defensivo, sino combativo. Hablaba de dignidad, de paciencia y de la necesidad de limpiar su nombre. Gloria, por su parte, optó en un primer momento por la prudencia. Su entorno insistía en que no quería avivar la polémica, que prefería centrarse en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Sin embargo, el silencio también habla, y cada ausencia en plató, cada negativa a pronunciarse, alimentaba todavía más el interés del público. Las redes sociales se dividían en bandos irreconciliables, quienes celebraban el triunfo judicial de Kiko y quienes consideraban que la batalla mediática era innecesaria y dolorosa para ambos. En ese contexto, comenzó a circular un rumor persistente. Kiko estaría negociando su regreso por todo lo alto a la televisión, con condiciones renovadas y un discurso más firme. Se hablaba de reuniones discretas, de conversaciones en despachos alejados de los focos, de ofertas que incluían no solo entrevistas puntuales, sino colaboraciones estables. La posibilidad de que regresara con fuerza a un plató emblemático disparó las expectativas. No sería la primera vez que una historia personal se transforma en contenido estrella, pero sí podría ser una de las más intensas de los últimos tiempos. La negociación, según fuentes del sector, no giraba únicamente en torno a cifras económicas. También se discutía el enfoque. Kiko quería garantías, no sentirse acorralado, poder exponer su versión sin interrupciones constantes, evitar dinámicas que, en el pasado, habían terminado por desgastarlo emocionalmente. Quería hablar, sí, pero bajo sus propias reglas. Y eso, en televisión, no siempre es fácil de conseguir. Mientras tanto, el debate público se volvía cada vez más encendido. ¿Era legítimo convertir un conflicto sentimental y judicial en espectáculo? ¿O formaba parte inevitable del juego cuando ambos habían construido parte de su carrera en los medios? Las opiniones se multiplicaban. Algunos defendían que la transparencia era necesaria, que el público tenía derecho a conocer la verdad después de tanto tiempo de insinuaciones. Otros pedían responsabilidad, recordando que detrás de cada titular hay personas reales con heridas reales. El día que Kiko decidió hablar, lo hizo con una mezcla de serenidad y determinación. No hubo gritos, pero sí frases contundentes. Reivindicó su derecho a defenderse, recordó momentos que, según él, habían sido tergiversados y aseguró que su intención no era atacar, sino aclarar. Sin embargo,
El tono firme fue interpretado por muchos como una explosión contenida durante demasiado tiempo. Las redes ardieron. Clips de la entrevista se viralizaron en cuestión de minutos. Gloria, inevitablemente, volvió a ser mencionada en cada análisis. Algunos colaboradores intentaban contextualizar la relación, recordando etapas de complicidad y apoyo mutuo. Otros preferían centrarse en los desencuentros que desembocaron en los tribunales. La historia se reescribía en tiempo real, con cada intervención añadiendo una capa más de complejidad. En paralelo, se filtraba que las conversaciones con la cadena avanzaban. No se trataba solo de una entrevista puntual, la posibilidad de una colaboración más estable cobraba fuerza. Para Kiko, suponía una oportunidad de reposicionarse públicamente, de dejar atrás la imagen de eterno polémico y mostrarse como alguien que había aprendido de sus errores y batallas. Para la cadena, era una jugada estratégica, recuperar a un rostro conocido en un momento de máxima expectación. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando desde el entorno de Gloria se deslizó que ella también podría romper su silencio. La posibilidad de un cara a cara, aunque remota, disparó la imaginación colectiva. ¿Sería posible una conversación directa, sin intermediarios, en la que ambos expusieran sus versiones? ¿O el desgaste emocional hacía inviable cualquier encuentro televisado? Más allá del espectáculo, la situación reflejaba algo más profundo, la dificultad de separar lo personal de lo profesional cuando la vida privada se convierte en contenido. Ambos crecieron mediáticamente bajo el escrutinio público. Sus aciertos y errores fueron amplificados por titulares y tertulias. La batalla judicial fue el punto más álgido de esa exposición, pero no el único episodio de tensión. El triunfo judicial de Kiko marcó un antes y un después en su narrativa personal. Ya no hablaba desde la sospecha, sino desde la reivindicación. Sus seguidores celebraban lo que consideraban una reparación moral. Sus detractores mantenían reservas, cuestionando si la exposición mediática ayudaría realmente a cerrar heridas. En cualquier caso, la conversación estaba servida. En los pasillos televisivos, se comentaba que la negociación incluía cláusulas específicas sobre el tratamiento del tema. Kiko quería evitar emboscadas. Exigía respeto. Y, sobre todo, pedía que su intervención no se redujera a un espectáculo de confrontación. La cadena, consciente del interés que generaba el conflicto, buscaba un equilibrio entre la audiencia y la responsabilidad editorial. Cada nueva información era analizada al instante. Las redes sociales se convertían en termómetro emocional. Hashtags, encuestas, opiniones apasionadas. El fenómeno trascendía al ámbito del corazón para convertirse en un debate sobre límites, justicia y exposición pública. Gloria, aunque menos presente en plató, seguía siendo protagonista indirecta. Su nombre aparecía en cada titular relacionado con el tema. Su silencio, interpretado de múltiples formas, alimentaba teorías. Algunos aseguraban que preparaba una respuesta meditada, otros creían que prefería dejar que el tiempo enfriara la polémica. Lo cierto es que la historia entre ambos, lejos de apagarse, parecía reinventarse. El triunfo judicial no cerró el capítulo, lo transformó. Y la posible negociación con la cadena añadía un componente estratégico que mantenía a todos pendientes del siguiente movimiento. En medio del ruido, quedaba la pregunta esencial: ¿qué buscaba realmente Kiko? ¿Justicia, reivindicación, audiencia, estabilidad profesional? Probablemente un poco de todo. Su discurso apuntaba a la necesidad de limpiar su imagen, pero también dejaba entrever el deseo de seguir creciendo en televisión. No como protagonista de un escándalo, sino como colaborador con voz propia. El desenlace aún está por escribirse. Puede que haya nuevas declaraciones, quizá una réplica, tal vez un encuentro inesperado. O puede que el tiempo, como tantas veces, diluya la intensidad del momento. Pero lo que ya es innegable es que la combinación de un triunfo judicial y una negociación televisiva ha vuelto a colocar esta historia en el centro del foco mediático. Y mientras haya interés, mientras haya versiones por contar y emociones por procesar, el eco de esta explosión seguirá resonando en cada plató, en cada tertulia y en cada conversación digital donde el público, una vez más, ejerce de juez implacable y espectador insaciable. Y cuando parecía que la tormenta empezaba a amainar, un nuevo frente se abría sin previo aviso, demostrando que en esta historia cada aparente calma es solo la antesala de otro estallido. Las palabras de Kiko Jiménez seguían resonando con fuerza, no solo por lo que decía, sino por el momento elegido para decirlo. Su triunfo judicial le había dado un respaldo objetivo, un documento, una resolución que podía mostrar sin titubeos. Y eso, en el terreno movedizo del espectáculo,
Es casi un superpoder. En los días posteriores a su intervención, los programas dedicaron horas a desmenuzar cada frase. Se analizaron los silencios, las miradas, la entonación. ¿Había rencor? ¿Había alivio? ¿Había ganas de revancha? El público parecía dividirse entre quienes veían a un hombre reivindicándose y quienes percibían un ajuste de cuentas en diferido. Lo que nadie discutía era el impacto. La audiencia respondió. Las redes explotaron. El nombre de Gloria Camila volvió a situarse entre las tendencias más comentadas, aunque ella no hubiera pronunciado ni una sola palabra. Ese silencio comenzó a pesar. En un entorno donde hablar equivale a existir mediáticamente, callar puede interpretarse como estrategia o como debilidad. Personas cercanas a Gloria insistían en que prefería no convertir su vida en un combate permanente. Aseguraban que estaba centrada en proyectos personales, en su estabilidad emocional, en su entorno más íntimo. Pero la presión aumentaba. Cada tertulia planteaba la misma pregunta: ¿responderá? ¿Aceptará un cara a cara? Mientras tanto, las negociaciones con Telecinco parecían avanzar a un ritmo tan discreto como firme. En los pasillos se hablaba de cifras, de contratos, de posibles formatos. Algunos apuntaban a una entrevista especial en Prime Time. Otros mencionaban una colaboración semanal que permitiría a Kiko instalarse de nuevo en la dinámica televisiva con continuidad. No era solo volver, era volver con fuerza y con condiciones. Se decía que una de las exigencias principales era evitar la confrontación directa en su primera aparición. Nada de sorpresas incómodas, nada de conexiones inesperadas. Kiko quería controlar el relato. Quería exponer su versión sin sentirse acorralado por un coro de voces críticas. La cadena, consciente del valor del momento, estudiaba cómo equilibrar el interés narrativo con el respeto a lo pactado. Porque si algo había quedado claro es que esta vez él no estaba dispuesto a ceder terreno sin garantías. En paralelo, algunos colaboradores veteranos advertían de un riesgo: convertir la reivindicación judicial en una guerra televisiva prolongada podía terminar desgastando a ambas partes. Recordaban otros casos en los que el exceso de exposición acabó pasando factura emocional y profesional. Pero la maquinaria mediática es difícil de detener cuando detecta una historia que conecta con el público. Y esta conectaba. En redes sociales, los seguidores más fieles de Kiko celebraban cada paso como una victoria moral. Publicaban fragmentos de la resolución judicial, defendían su coherencia, criticaban lo que consideraban una campaña injusta en su contra durante años. Del otro lado, quienes simpatizaban con Gloria pedían cautela, recordaban momentos pasados, cuestionaban el relato dominante. El debate era constante, a veces encendido, rara vez neutral. El entorno profesional también reaccionaba. Representantes, productores y directivos observaban con atención el efecto dominó. El triunfo judicial no solo limpiaba una parte de su imagen, sino que revalorizaba su perfil como personaje televisivo. Un protagonista que vuelve tras sentirse agraviado tiene algo que contar, y eso, en televisión, es oro narrativo. Sin embargo, más allá de la estrategia, había un componente emocional evidente. En su intervención, Kiko dejó entrever el desgaste acumulado. Habló de noches difíciles, de sentirse juzgado antes de tiempo, de la presión de ver su nombre asociado constantemente a polémicas. Aunque su tono era firme, también se percibía una necesidad de cerrar etapas. La pregunta era si la exposición pública ayudaría realmente a hacerlo o si, por el contrario, reabriría heridas. En ese punto, el posible movimiento de Gloria se convirtió en la pieza clave. Si decidía hablar, la historia daría un giro inmediato. Si mantenía el silencio, la narrativa seguiría inclinándose hacia quien sí estaba ocupando el espacio mediático. Algunos especulaban con la posibilidad de una entrevista exclusiva en otra cadena, lo que añadiría competencia y tensión. Otros creían que preferiría mantenerse al margen, dejando que el ciclo informativo se agotara por sí solo. La audiencia, mientras tanto, permanecía expectante. Cada programa que abordaba el tema generaba picos de interés. Las promociones insinuaban revelaciones, los avances prometían nuevas pruebas, los debates se prolongaban hasta altas horas.
La sensación era que estábamos ante un punto de inflexión, uno de esos momentos en los que una historia personal redefine trayectorias profesionales. Kiko, por su parte, parecía decidido a aprovechar la oportunidad. No se trataba solo de defenderse, sino de reconstruir su marca personal. En sus palabras había una mezcla de orgullo herido y ambición renovada. Insistía en que no buscaba atacar, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que su versión quedara eclipsada. La justicia, decía, había hablado. Ahora le tocaba a él explicar cómo había vivido todo el proceso. En círculos cercanos a la producción televisiva se comentaba que el formato de su posible regreso incluiría no solo la revisión del conflicto, sino también otros aspectos de su vida actual, proyectos, planes, aspiraciones. La idea era mostrar una imagen más completa, menos reducida al enfrentamiento. Pero todos sabían que el conflicto sería el anzuelo principal. La tensión alcanzó un nuevo punto álgido cuando un colaborador insinuó que podría existir material inédito, mensajes o conversaciones que aún no habían salido a la luz. La mera posibilidad bastó para encender de nuevo el debate. ¿Se cruzaría la línea de lo privado? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada uno para sostener su versión? En este escenario cargado de expectativa, cada gesto cuenta. Una fotografía, una frase ambigua en redes, una ausencia llamativa en un evento. Todo se interpreta, todo se amplifica. Y así, la historia continúa creciendo, alimentada tanto por declaraciones explícitas como por silencios estratégicos. Lo que comenzó como una relación sentimental terminó convertido en una narrativa compleja donde se entrelazan justicia, orgullo, estrategia mediática y emociones sin resolver. El triunfo judicial de Kiko fue la chispa que reavivó el fuego, pero la negociación con la cadena es el combustible que puede mantenerlo encendido durante semanas, quizá meses. Nadie puede prever con exactitud el desenlace. Tal vez haya un punto de reconciliación simbólica, un reconocimiento mutuo de errores y aprendizajes. Tal vez la distancia se haga definitiva y cada uno continúe su camino sin mirar atrás. O quizá la televisión, con su capacidad para transformar conflictos en espectáculo, siga ofreciendo nuevos capítulos de esta historia que parece resistirse a cualquier final sencillo. Lo único seguro es que el eco de esta explosión no se apagará fácilmente. Mientras haya cámaras dispuestas a grabar y espectadores dispuestos a opinar, cada movimiento seguirá siendo observado con lupa. Y en ese tablero mediático, donde la justicia y la audiencia se cruzan en un equilibrio delicado, tanto Kiko como Gloria saben que cada decisión puede marcar el rumbo de su futuro público.